Historia de nuestro pueblo. Antonio Tamayo construyó la hacienda de San Antonio en una superficie de 6,000 hectáreas que abarcaba desde Los Huesos hasta El Salto y de San Lorenzo hasta El Saúz. En 1700 se reconstruye el casco de la hacienda de San Antonio. Ahí había un reloj de sol hecho de piedra. En medio del patio marcaba las horas por medio de las sombras de los rayos del sol. La imagen de San Antonio, que está en el santuario de la Virgen de Guadalupe, era la de la capilla de la hacienda. El oratorio se encontraba en el lado oriente. Dato importante: San Miguel Allende se fundó en 1542, Celaya en 1571 y Salvatierra, que fue la ciudad la primera en Guanajuato, en 1643. Y Tamayo es más antiguo en cuanto a establecimiento humano, ya que antes de la llegada de los españoles, en Tamayo ya había indígenas que habitaban la zona antes que Celaya. La familia Tamayo fue la encargada de recibir a los primeros frailes franciscanos que tuvieron su llegada un 24 de agosto de 1718, fecha en la que da inicio la construcción del templo parroquial San Bartolomé, aquí en Rincón de Tamayo, antes San Bartolomé del Rincón. Otro dato importante que aconteció aquí en la hacienda de San Antonio: en 1741 ocurrió una de las grandes hambrunas de la época colonial. En Celaya no había excedentes de alimento y tuvieron que recurrir a las poblaciones cercanas para comprarlos, sin encontrarlos en ningún lado más que en Rincón de Tamayo, que a partir de este hecho obtuvo fama y estima. Este hecho está documentado en el archivo de la Casa del Diezmo de Celaya. En el documento de referencia se narra que en la ciudad de Celaya, el 22 de septiembre de 1741, el general Francisco Eligio de la Puente, alcalde mayor de la ciudad, viendo la problemática de la alhóndiga por no haber maíz para el gasto, se vio en la necesidad de conseguirlo a como diera lugar, encontrándolo en la hacienda de Rincón de Tamayo, varias trojes, porciones de maíz, propiedad del señor Lorenzo Rodríguez, y mandó a que el regidor y procurador Marco de la Cuña acudiera a dicha hacienda con varios hombres, llevando 1,000 pesos en caso de encontrarlo vendido a otras jurisdicciones. Como puede apreciarse, consumada la guerra de independencia, Rincón de Tamayo fue municipio libre en 1824, su alcalde Pedro Montoya, al igual que los pueblos de San Juan de la Vega y San Miguel Octopan, aunque por desgracia no pudieron sostenerse con propios recursos y tuvieron que seguir dependiendo de Celaya como partidos, pues Celaya pasó a ser prefectura de todos los pueblos que como jurisdicción dependieron de la alcaldía mayor en los tiempos de la colonia. Otro dato importante que aconteció aquí en esta hacienda de San Antonio: en 1912 los carrancistas se apoderaron de la hacienda. Tanto sus tropas como los villistas azotaron al pueblo en 1914 y 1919. Cometieron atropellos y asesinatos. Los carrancistas usaron la casa de Lino Arreguín como cuartel. Al irse dejaron parque y rifles. En 1920 los habitantes del Rancho de la Venta fueron asesinados por ladrones que saquearon sus casas y por los revolucionarios. En la actualidad solo quedan ruinas de ese próspero rancho. En 1921 el gobernador Antonio Madrazo expropió el terreno para reconstruir el pozo. La excavación se hizo por cooperación de los vecinos de Rincón de Tamayo y el mandatario, el tinaco y el equipo de bombeo. Posteriormente se expropió el resto de los terrenos de la hacienda para fraccionarla en ejidos, los cuales no fueron aceptados por los campesinos, atemorizados por los sacerdotes, quienes les dijeron que quien aceptara esas tierras se condenarían por tomar algo que no era suyo. De 1930 a 1939, la región fue nuevamente azotada por rebeldes y por la persecución religiosa. En 1979, el casco de la hacienda fue donado por Guadalupe Montoya al primer obispo de Celaya, Victorino Álvarez Tena, para que construyera el seminario de la diócesis de Celaya, pero como nadie dio seguimiento a las obras, se dejó al abandono. Victorino regresó a Sarita Montoya el casco de la hacienda para que lo aprovechara. Los sacerdotes de la diócesis hablaron con Victorino y le suplicaron que no desperdiciara ese lugar, ya que ahí se podría construir una casa de ejercicios o oficina de la iglesia. Sarita Montoya gentilmente regresó el casco de la hacienda, pero se volvió a dejar en abandono. El casco de esta hacienda pertenece nuevamente a Sarita Montoya hasta el año 2004.
Consejo Comunitario Rincón de Tamayo.